Bueno, en el día de hoy vamos a, vamos a hablar de un tema que es bien importante. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una Biblia, ¿cierto? Entonces, eh, ¿por qué tener una Biblia? ¿Por qué leerla? ¿Qué es lo que uno lee? ¿Qué pasa? ¿Esto es lo que me va a salvar? ¿Esto que tengo en mi mano? Todas estas cosas es importante tenerlas en cuenta, saber qué es lo que está pasando en nuestra vida, saber qué es lo que está pasando con la salvación del Señor Jesús respecto a esto que tenemos, a su palabra, a todo el concepto general, ¿cierto? Para que no terminemos solo pues teniendo esto como pues un amuleto de que yo lo tengo, entonces si yo lo tengo y yo lo cargo, pues me da buena energía para que me vaya bien, ¿sí? Pero pues el mensaje. ¿Qué es lo que dice la misma palabra respecto a eso? ¿Sí? El título del mensaje de hoy es Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Dónde encontramos eso? Miren, toda, toda la esencia de lo que el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, está contenida en la Escritura. Por eso se llama palabra de Dios, porque son las palabras que Él dijo por boca de sus profetas, ¿sí? Él usó hombres para que dijeran lo que Él mandaba a decir, por eso se llama palabra de Dios, no palabra de Moisés, o palabra de Pablo, o palabra de Jeremías, no. Usó a varios de los hombres santos que Él escogió, no porque fueran perfectos, sino porque Él escogió como Él quiso, ¿sí? Para decirnos lo que Él quiere que nosotros sepamos, ¿cierto? Entonces, por allá en la época de cuando el pueblo estuvo en Egipto y todo el pueblo estuvo esa cantidad de tiempo, alrededor de 400 años, ¿sí? 4 siglos, 430 años, que estuvieron en Egipto y el Señor levantó a un varón, a Moisés, y le dijo y le encomendó la misión de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y salieron y todas las cosas que sucedieron físicamente, lo que el Señor les iba diciendo, también se van a cumplir. No solo en nuestra vida, sino también al final de los tiempos, eso también se va a cumplir cuando seamos sacados de la esclavitud en que estamos en este mundo, ¿sí? Por el cuerpo, digo, la esclavitud en cuanto a que nos rigen las leyes físicas, corporales, porque estamos en este tabernáculo que ha de perecer, ¿cierto? Eso también tiene que llegar a su fin y eso también fue contado allá en la época de Moisés. Todas esas cosas se van a cumplir que el Egipto indica el mundo y sus costumbres, idólatra, politeísta, una cantidad de cosas que no creen en el Señor, ¿sí? Y viven muy bien y todo, pero el Señor nos va a sacar de eso y nos va a hacer pasar por esta prueba para darnos la vida eterna, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con nuestras vidas, con la vida de cada uno de nosotros, de todos los que crean en la palabra del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, una vez como los hombres en esta carne no somos eternos, ¿sí? Una vez que el Señor usó a Moisés y lo engrandeció, y porque Moisés era un varón manso, era humilde, y aún así el Señor lo engrandeció y lo puso al frente de todo su pueblo, ¿sí? Lo puso al frente de todo su pueblo en toda esta misión tan grandísima que era. Él dígale al pueblo, hay un Dios todopoderoso que lo hizo todo, ¿sí? Se está manifestando a su pueblo y los va a sacar, les va a dar, los va a salvar, o sea, trae toda una cantidad de beneficios, ¿sí? El beneficio del Dios Altísimo viene al pueblo. Y entonces, pues, Moisés prácticamente le toca estar todo el tiempo peleando con el pueblo. ¿Ustedes por qué no escuchan? ¿Por qué no escuchan? Porque mire que el Señor se molesta, mire que el Señor dice esto, no hagan esto. Y Moisés era pues ese que estaba afanado porque el pueblo no quería hacer caso. Aún así, el Señor puso en él que pidiera siempre para que el Señor perdonara a ese pueblo, ¿sí?
porque era un pueblo terco, no quería guardar los mandamientos de ese mismo Dios que los había sustentado con pan gratis que les llovía todos los días del cielo, excepto el séptimo día, ¿sí? Durante 40 años, que no se les envejeció el calzado, no se les envejeció la ropa, que lo sustentó mejor dicho, con comida, con agua en el desierto 40 años. Los sacó, les abrió el mar y les dio una cantidad de señales, y aún así se perdieron. Esos que salieron de Egipto, de esos no se salvaron ni unos poquitos, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de nuestra vida también, que en nuestra vida también, en nuestras congregaciones, en las iglesias del Señor, pasa eso, que hay mucha gente que está y está reunida y se goza en los momentos de gozo y se quiere ir en los momentos de dificultad, en los momentos de problemas. Eso pasa, eso es un ejemplo clarísimo. Todo lo que dice la palabra es aplicable para mi vida y para la vida de los que creemos en el Señor Jesús, en su santísima palabra. Entonces, una vez que este varón que el Señor levantó a Moisés, ¿sí? Una vez que cumplió su ciclo, porque nosotros tenemos un ciclo, no somos eternos en esta carne, ¿sí? El Señor le dijo, bueno, vaya y mire la tierra, suba al monte, porque usted va a ser reunido con sus padres y va a morir. No lo voy a dejar entrar. Imagínense todo lo que el Señor le dio a Moisés. Aún así, dijo, porque usted falló. Entonces, no lo voy a dejar entrar físicamente a esa tierra. Vaya y mírela y va a morir. Porque el Señor estableció, ahí el Señor es el que dice cuándo uno nace, cuándo uno muere. ¿Sí? No es la ciencia, es el Señor Jesús, el que domina todas las cosas. Entonces, el Señor levantó uno que era su ayudante, ¿sí? A Josué. Josué había estado pendiente y era un varón también que el Señor había puesto en él, porque yo soy tu Dios que te esfuerza, dice el Señor. Él era esforzado, ¿sí? Y quería estar ahí pendiente de Moisés, era el que estaba ahí pendiente. El Señor lo levantó y le dijo a Moisés, él va a ser el que lo va a reemplazar a usted. Lo primero que, mire la labor tan grandísima, el pueblo de Dios está entrando en un nuevo ciclo luego de los 40 años que estuvieron bajo la tutela de Moisés. Y me refiero a que el Señor lo había elegido a Moisés para que liderara al pueblo y básicamente no se enseñoreara del pueblo, sino que les enseñara y los corrigiera y les enseñara a hacer la diferencia entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Y el Señor le dio a Moisés las leyes, las normas, las reglas que debían seguir. ¿Para qué? Para que les fuera bien. No era una necedad del Señor, ni una terquedad. No, es que ustedes tienen, no, todas las cosas que les mandó era para el beneficio del hombre, para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sí? Todo eso hacía parte. Lo primero que el Señor le dice a Josué, una vez que ya había muerto Moisés, ¿sí? Y lo primero que el Señor le dice, lo instruye para mostrarle cómo debía ser, cómo debía guiar al pueblo, qué era lo que debía hacer. No solo una orden de usted va a hacer esto, no, cómo debe pensar, cómo debe vivir, cómo debe razonar, ¿sí? Entonces vámonos al libro de Josué, que ahí está esta palabra hermosísima que nos enseña las palabras del Señor. Las palabras del Señor a Josué, a este varón que el Señor levantó, así como los ha levantado a ustedes para guiar algo. Envió a Josué y le dijo qué era lo que debía hacer. Así como ustedes han sido levantados para, por ejemplo, los varones para guiar a su casa, las mujeres para guiar a sus hijos, a cada uno se nos ha dado una función, una misión, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos pensar? ¿Cómo debemos razonar? ¿Cómo debemos ser? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante mirar. Miremos el libro en Josué 1:1. ¿Alguien me lo lee, por favor?
Mauricito, buenos días. El Señor Jesús me lo bendiga y lo siga protegiendo. Nuestra Josué, amada Glorita Bella. Josué 1:1. Aconteció, Del uno hasta el 8, mi amada bueno, Glorita. bueno. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, del Señor Jesús, que Jesús habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9 también, Glorita, por favor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, Amén. amén. Muchas gracias, mi amada Glorita. Bueno, entonces, miren la importancia de leer completamente, porque muchas veces hemos escuchado ese esfuérzate y sé valiente, valiente y esforzado, sí. Entonces vamos al versículo preciso, ¿cierto? Y ya, no, pero eso tiene un contexto y es bonito mirar toda la historia. Es bonito, no, es necesario conocer toda la historia, conocer qué fue lo que pasó, de dónde viene y para dónde va. Entonces, mire que el Señor hace una introducción, dice, ya mi siervo Moisés murió, y entonces le está diciendo que él lo va a acompañar, le está dando una misión, usted va a hacer esto y nadie se le va a poder oponer, usted va a dividir, va a repartir a las tribus, va a meterlas en la tierra que yo le juré. Entonces viene la parte de atrás, viene la parte de que ya había sido dicha, ¿sí? Yo juré a vuestros padres que la iba a dar a vosotros, ¿sí? Entonces está hablando de lo que ya había pasado, entonces es necesario conocer toda la historia. Entonces, de las cosas que le dice, le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y como ya muchas veces hemos aprendido, que muchas veces las iglesias y falsas doctrinas utilizan este pasaje apartado, esfuérzate y sé valiente, pero ¿en qué? Y pues esfuérzate y sé valiente en trabajar para lograr lo que usted quiere, y entonces esfuérzate y sé valiente para que logres tus metas, tus anhelos, para que salgas adelante y seas alguien en la vida. Pero no, acá el Señor está hablando de una cosa totalmente diferente. Él estaba diciendo que Él era el que iba a ir delante de ellos, que Él era el que los iba a defender, que Él era el que iba a hacer que ellos hicieran lo que Él les mandaba. Lo que ellos tenían que hacer, esforzarse y ser valientes, ¿en qué? En creerle lo que el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, les estaba diciendo y les había dicho, y les iba a continuar guiando, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Una de las cosas que le dicen, nunca se aparte, o sea, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Ya el Señor le había dado todo esto, la ley, los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas a Moisés, e iba a seguir hablando de testimonios de Dios, ¿cierto?
Entonces, de eso el Señor, básicamente de eso se trata la vida en el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de ti este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Es bien específico, es muy específico. Si usted, o sea, cuando dice en qué tiempo, nunca, nunca, o sea, nunca es nunca. Nunca se apartará, o sea, que nunca dejaremos de, ¿sí? De decir, ¿sí? De tu boca. Cuando habla de tu boca es que yo tengo que decirlo, hablarlo, que eso tiene que salir. Acuérdense que lo que hemos visto de dónde sale lo que viene, lo que sale por la boca, ¿de dónde viene? Del corazón. Y si mi tesoro es el Señor, pues su palabra está mi tesoro, mi corazón está, y de eso va a hablar mi boca. De eso se trata. Exactamente, todo está ligado, todo está ligado. Todo está precisamente calculado para hacer una secuencia perfecta que todo nos va a llevar hacia el Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor nos dice, nunca se aparte este libro de la ley, nunca se aparte de tu boca, entonces, pero ahí nos está diciendo pues prácticamente todo. Nunca apartarse, que nunca va a estar separado de lo que yo digo. Y si lo que yo digo sale, como lo que yo digo sale de mi corazón, pues si nunca se aparta es porque hay un verdadero tesoro, ¿sí? En el cual está mi corazón sembrado en esa roca, que es el Señor Jesús, cimentado en esa roca. Sus bases están sólidas ahí, en esa roca que no se mueve, ¿cierto? Entonces, dice, ¿hasta cuándo? Dice, no, pues nunca se apartará. Pues, ¿hasta cuándo tengo que cumplir eso? No, dice que nunca es nunca, ¿cierto? Entonces, ¿cuál parte? ¿Qué parte? Porque es que es importante también, e insistimos con esto, que no todo el que dice Señor, Señor, ¿sí? Entrará al reino de los cielos, ¿sí? Ahora, no porque nosotros estemos repitiendo eso, es que nosotros se cumple y nosotros somos los salvos y que es que no hay otros. No, porque muchos están yendo por el camino ancho, pensando que están en el camino del Señor, están yendo por el camino ancho y no hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ¿sí? Siendo de aquí, están allá, o siendo de allá, están aquí. Entonces hay una confusión porque pues no se puede estar aquí y estar allá, eso no concuerda, no hay, o sea, no hay comunión entre estas dos cosas. Que yo diga que soy de aquí y hago las cosas de allá es porque estoy equivocado y pienso que estoy aquí, pero no, todavía no he salido de allá, de las tinieblas, sí, que no ha pasado de las tinieblas a la luz, como dice el Señor. Entonces, muchas de estas doctrinas nos dicen que, pues, la parte que nos decían antes, que pues el Nuevo Testamento es lo que se aplica a nosotros los cristianos, porque es que nosotros seguimos a Cristo. Entonces aquí el Señor dice, ¿cuál es la parte que debemos seguir? ¿Cuál es la parte? ¿Sí? En el 8:34, por aquí, mire, ahí en Josué 8:34, ¿sí? Josué 8:34. Allá adelantico. Yo en este día tengo el gusto de estar en la casa de nuestro amado hermano Rodrigo, aquí con Dorita, con Angie, con Tomás, y pues nos hemos venido para su casa para disfrutar de congregarnos los que más podamos, ¿no? Gloria al Señor por eso. Bueno, Josué 8:34 dice, mire lo que dice Josué. Dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces, hace algún tiempo nosotros decíamos, no, pues que hay gente que lee la Biblia, dice, yo la he leído 10 veces y no conocen quién era el Señor. Y eso sucede, eso va a seguir sucediendo. Hay gente que
Aplica, por ejemplo, los mismos fariseos eran súper conocedores de la palabra y no conocían, no se dieron cuenta, no tuvieron discernimiento para ver quién es el que venía y les estaba hablando, perdón, y les estaba hablando, no tuvieron, dice, y todavía eso va a pasar, va a seguir pasando, porque no entienden que no es por el conocimiento teórico o práctico de estas cosas, sino es por un regalo que nos da el Señor de entender y conocer. Así podemos llegar a amar a un Dios que conocemos, ¿cierto? Eso es una bendición. Entonces, antes decíamos, equivocadamente decíamos que no, pues así la haya leído 3 veces, yo no la he leído ninguna vez, pero el Señor dice otra cosa, ¿sí? Y es parte de tantas cositas que el Señor, a mí principalmente, a todos nuestros hermanos, nos ha ido corrigiendo. Antes de, pues, se podía pensar como dar una falsa impresión de que no era necesario leer toda la Biblia, ¿cierto? Y eso sí, pues nosotros los pastores, pues nosotros hablamos de estas muchas veces de esta forma y el Señor por pura misericordia, porque es un padre que ama a sus hijos y cuando los ama, pues nos disciplina. La disciplina no solamente es darnos fuete y ponernos pruebas duras de dolor, de enfermedad. No, la disciplina es hacer que hablemos las cosas que debemos hablar y que dejemos de hablar las que no tenemos que hablar. Eso se llama corrección. Sí, eso se llama disciplina también, es por amor, por puro amor. Entonces, dice todo lo que está escrito en el libro de la ley, ¿sí? Les leyó todo. O sea, es necesario que nosotros conozcamos toda la palabra de Dios. Uy, entonces, ¿cómo hacemos el plan para leerla en tan? No. Se trata es de que querramos aprender más de eso que el Señor dice. Porque si es un Dios tan maravilloso que ha hecho tantas cosas y que tiene tanto poder, ¿cómo no voy yo a querer saber más de Él? Y aprender qué dijo Él antes, qué dice ahora, cuándo habló, a quién le dijo, cómo lo dijo. Todas esas cosas tienen que estar en mi corazón, cimentadas ahí fuerte, agarradas. Ese es mi tesoro. Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, es importante que leamos toda la palabra de Dios. Es muy importante, ¿cierto? Dice qué parte, conforme a todo lo que está escrito, ¿sí? Y dice que no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, o sea, de todas las personas. Dice que hizo leer delante de todos, todo lo que estaba escrito, ¿cierto? Entonces, aquí nos toca una fibra pues muy sensible porque pues básicamente hay muchas personas que pues todavía pues, leen el mensajito, el mensaje del grupo de oración, que es una gran bendición, ¿sí? Una gran bendición que todos los días por hay alguien, una porción de la palabra, eso es muy bonito porque eso le hace recordar cosas, le hace descubrir cosas, el Señor le muestra a uno muchas cosas, ¿sí? Pero ya pararon ahí y ya no hubo más, o sea, no esperemos el sábado que el pastor nos explica, o el martes, y ya no hay más, pero acá dice el Señor que hay que leer todo, todo, ¿sí? Y no es un ejercicio como leer un libro porque le mandan a uno en el colegio o en la universidad. No, es algo, es una historia que yo quiero conocer porque yo amo a ese que escribió esa historia, a ese que inspiró esa historia, al protagonista único de toda la historia que es el Dios Todopoderoso, de todo lo que Él ha hecho, el Señor Jesús. Él es nombre sobre todo nombre, ¿sí? Entonces, es importante. Esas son cositas. Si ven cómo el Señor va desprendiendo cada una de las enseñanzas con más y más información que debemos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, tengo que estudiar. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? No, sí, yo los sábados voy a la congregación cuando nos congregábamos físicamente. Ahora no, sí, yo me conecto, está bien. Entonces, ¿cuándo y dónde? ¿Los sábados o los viernes o el domingo o el martes del estudio? Vamos a Éxodo capítulo 6. Veamos desde el versículo 1 hasta el versículo 9.
Esto es hermosísimo, toda esta información. ¿Alguien, algún voluntario, por favor? Amén, pastor. Mi hermana, el Señor Jesucristo me la bendiga. Léame desde Éxodo del capítulo 6, desde el versículo 1. Perdón, esto. Sí, es Éxodo. Ay, no, perdón. Deuteronomio es esto. Esto no es Éxodo, esto es Deuteronomio. Bueno, eso sí también está muy lindo. No, toda la palabra, mi hermana, es preciosísima, es un tesoro, siempre ha sido un tesoro. Deuteronomio capítulo 6, versículo desde el 1 hasta el 9. Deuteronomio 6, del 1 hasta el 9. Sí, señora. Bueno, vamos a recordar de dónde venimos, ¿cierto? El Señor, ahí, mire, ahí hay una cosa bien importante. El Señor le había dicho a Moisés, ¿sí? Y le había dicho, el cual le había dicho a todo el pueblo, lo que el Señor había mandado, los mandamientos, y comienza a explicarlos ahí, ¿sí? Ahí en el capítulo 5, si ustedes ven, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra, ¿sí? Desde el 5, ¿cierto? Entonces, cuando da todo eso, toda esa información que da y les dice cuáles son esos mandamientos, ¿sí? Comienza a explicarlos y todo, llegamos aquí al capítulo 6, es donde lea mi hermana, por favor. Buenas tardes a todos. Mi hermano, el Señor Jesús lo bendiga, Raulito. Gracias, pastor. Bueno, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que se hizo carne, dice así. Amén. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paisás vosotros para tomarla, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oh Israel, Señor, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. ¿Aló? Sí. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén, amén, mi hermano Raulito. Muchas gracias. El Señor Jesús lo bendiga. Sí, entonces mira que la información tiene que estar relacionada, tiene que venir uno tiene que saber de dónde viene lo que va a leer, ¿cierto? Entonces ahí está la respuesta a cuándo, ¿sí? ¿Cuándo y dónde? O sea, ¿dónde debo leer? ¿Qué debo hacer? Dice que no se apartará nunca de tu boca este libro de la ley. Entonces, ¿pero cuándo? O sea, dice nunca y acá no lo corrobora. Y estas palabras en el versículo 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy, ¿que está hablando de qué? ¿Cuáles palabras? Hay una cantidad de información detrás de eso. Vienen los mandamientos que son dados al pueblo, que le está diciendo que no hay dioses sino el Señor. ¿Sí? Aquí en el versículo, en el
capítulo 6, versículo 4, sencillamente está corroborando esto que ya dijo acá en el capítulo 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo en el 5:7. Sí, acá en el 6 está corroborando. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No tenga más dioses aparte de Él. No le pida a ningún otro. No se construya imágenes. Todo eso es la explicación. ¿Sí ven que es mucho más bonito, más encadenado el mensaje? ¿Sí? ¿Cuándo tengo yo que decir estas palabras? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El tesoro del que les habla, bueno, el que habla la palabra, ¿no? ¿Sí? Y las repetirás, ¿sí? Todos los mandamientos, todos los estatutos y los decretos y todos ¿cómo es que se llama? Todos los testimonios del Señor. Todo eso, todo, desde Génesis a Apocalipsis, tenemos que repetir esto. ¿Por qué? Porque es que básicamente los 10 mandamientos es como como la condensación de todo lo que dice la palabra. Básicamente, en cumplir los mandamientos del Señor, eso está toda la palabra está basada en eso, ¿sí? En que hay un solo Dios, en que no me debo hacer imágenes porque Dios no quiere que le hagan imágenes ni de Él ni de nada, lo que está arriba, ni abajo, ni debajo en las aguas, ni que yo no mienta, que yo no robe, que yo guarde el día que Él determinó para mí, para que yo descanse, que yo honre a mi papá y a mi mamá, que a mis padres los tenga en respeto y los honre, que no sea codicioso, ¿sí? Que no adultere, que todas estas cosas, todo la palabra tiene que ver con esto, ¿sí? Con ese Dios único que manda estas normas y todos los testimonios que están basados en eso. Ahí se condensa todo, ¿cierto? Y que ese Dios único después vino y se manifestó en carne, que ya sabemos que es el mismo Señor Jesús, el Dios fuerte y celoso que dice acá, allá en Isaías 9:6 dice que el niño que nacería sería llamado Dios fuerte, ¿sí? Este Dios fuerte que aquí manda, dice, no te inclinarás a ella ni le servirás porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso, ese mismo Dios que iban a nacer en carne, ese mismo, ¿sí? Todo eso está ahí está bien encerradito todo, ¿sí? Y la explicación está a lo largo de toda la palabra, para cuando uno no encuentra, no entiende, ahí el Señor le explica porque Él es bueno, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, ¿sí? Andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás. Miren, ahí está el tiempo. Ahí está el tiempo en el cual debemos meditar sobre esto. Yo creo que a ustedes les ha pasado que hay unos días que uno amanece como una canción que le suena y le vuelve hoy amanecí con esa canción metida y uno comienza a repetirla y a tararearla y todo el día y no sabe por qué, pero ahí la tiene, porque le gusta, ¿cierto? Si eso sucede con una canción y eso es de forma pasajera, ¿cómo no nos va a pasar mucho más esto? Pues si la canción viene a mi memoria es porque yo la escucho, que a mí me gusta y yo la he escuchado, ¿cierto? Esto es lo mismo. Si usted está meditando en todo el tiempo, así como dice el Señor, ¿sí? Así como dice el Señor, pues sencillamente esto es lo que va a salir. Ahí, entonces, sí, el Señor es uno, que todos los testimonios hermosos del Señor, mire lo que hizo en tal parte, mire, wow, cómo levantó a Moisés, mire, uy, cómo le enseñó a sus profetas, cómo le enseñaba a sus apóstoles, de todas esas cosas, pues eso va a salir constantemente, todo el tiempo. No se apartará de tu boca. Todo lo que dijo Moisés y todo lo que dijo Moisés, o sea, se condensa. Ahí se condensa en esos 10 mandamientos, está condensado todo. Todos los testimonios están en pos de eso, de guardar la voluntad del Dios Todopoderoso, ¿cierto? A nosotros nos habían enseñado otra cosa, pero ahí nos escribe y nos especifica el Señor que no se aparte de toda la palabra, de todo el testimonio, porque cada cosa es importante, cada detalle, cada información, cada mandamiento hay que desglosarlo al máximo para que el Señor nos muestre, que nos tenga misericordia de nosotros y nos haga entender y nos haga amar ese mandamiento. Miren, yo amo no mentir, yo les soy muy sincero, yo amo porque yo fui muy mentiroso
Y cuando uno cae, que uno no quiere, o sea, eso es algo horrible, eso es como si le cayera a uno quién sabe qué encima. Es un peso que uno dice, Dios mío, yo no puedo, perdón, o sea, yo no puedo andar en estas. Y es amar su mandamiento, ¿sí? Hay muchas cosas de las que el Señor me ha quitado, que yo amo que las haya quitado de mí, ¿sí? Y seguimos en el proceso, pero eso es delicioso, es delicia, es gozo, es deleite. Tu mandamiento es deleite para mí. Y eso es delicioso, estar bien delante de los ojos del Señor, que ya no cometo esos errores que cometía antes, que cada día estoy siendo edificado más por Él. ¿Sí? Entonces, Pastor, señora. Cuando el Señor Jesús les dice, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades, ¿cómo debemos cumplir esa palabra del Señor ahí cuando Él termina? ¿Cómo la interpretación? O sea, yo entendería uno espiritual, tu casa, el cuerpo. ¿Qué son los postes de su casa, mi hermana? ¿Qué son los postes de una casa? ¿Como las vigas? Sí, pues exacto. No sé, en Colombia los postes, en Colombia, si vamos a ver, en cada ciudad será diferente, ¿no? En Colombia los postes, yo me imagino que es sí, como la estructura, lo que sostiene. Exacto, exacto. ¿Sí? Siempre tenemos que mirar que el Señor, esto era sombra de algo que había de venir, ¿sí? Y que vendrá todavía más por una eternidad, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor hace estas, acuérdense que Él dijo, iba a hablar por parábolas. ¿Qué son los postes? ¿Qué significan los postes en una casa? Pues una casa sin postes, pues se va a caer. Los postes, lo que usted dice, es la estructura de la casa. Es donde está sostenida la casa, es lo que no deja caer la casa. Entonces, básicamente, los postes de la casa es lo que sustenta a todo. Eso es como la fortaleza en la cual está sustentado todo lo demás de la casa. Entonces, cuando uno tiene estos mandamientos, cuando uno tiene esta información, ¿sí? Porque, bueno, muchas veces habíamos leído este pasaje, Deuteronomio 6:4, oye Israel, y la repetirás. Sí, claro, esto hace parte de la información, pero es que está hablando de todos los mandamientos, ¿sí? Porque aquí, si cuando leímos desde el versículo 1, sí se dieron cuenta que está hablando, estos son los mandamientos, estos son los mandamientos. Entonces ahí le está diciendo, oye Israel, el Señor es uno, ya lo había dicho, que ese Señor es uno, no tendrás dioses ajenos. Entonces, toda esta información es lo que tiene que ser el pilar en la cual está sustentada mi casa. ¿Qué es mi casa? ¿Será que está hablando de una casa física? ¿Sí? Los judíos, por ejemplo, bueno, muchos de los antiguos hicieron eso, lo hicieron literalmente. Entonces, así como el Señor les decía, ustedes parecen sepulcros blanqueados, por de fuera están muy bien pintados y blanqueados y elegantes, pero por dentro están llenos de hueso, de mortecino, de pestilencia, ¿sí? Porque hicieron eso tratando de cumplir una ley sin cambiar su corazón. Entonces, para estas cosas, para que los tendrás como frontales en tu frente, entonces hicieron un rollito, el Señor tu Dios, el Señor uno es, ¿sí? Entonces, y lo puso acá, se lo ponía, mire, de pronto acá está, venga, que no alcanza a ver. Espere a ver qué por acá. Esto eran las cosas que se hacían. Miren, el niño acá tiene una cosa en la frente, y los atarás como señal en tu mano y los llevarás. Y eso todo ellos lo hicieron físicamente, literalmente. No pensaron que el Dios es espiritual porque Dios es espíritu, ¿sí? Que todas esas cosas tenían que venir de adentro hacia afuera, y ellos lo hicieron de afuera, pero no cambiaron lo de adentro. Muchos de ellos, ¿cierto? Esa es la información que el Señor nos corrige. No es de esa forma, porque esto terrenal va a desaparecer. ¿Y de qué le sirve que usted amarre un tefilín o que se ponga aquí el juguito con el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y los demás mandamientos? Ahí está hablando de todo lo que el Señor mandó, todos los testimonios, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? Bueno, mi hermana me preguntaba, era como señal en tu mano. Dice, estando en tu casa, estarán como frontales entre tus ojos. Pues, ¿qué es lo que hay en medio de mis ojos? ¿Para dónde estoy mirando yo?
¿Dónde está mi pensamiento? ¿Dónde está mi mirada? ¿En dónde está enfocado lo que yo voy a hacer? Enfrente de mí, ¿qué es lo que tiene que estar? El mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, aquí dice, los atarás como señal en tu mano, ¿sí? Todo lo que haga su mano, su obra, todo lo que tenga que ver con eso, estarán como frontales entre tus ojos y lo escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué sirve una puerta? ¿Sí? ¿Para qué sirve una puerta? Para entrar y para salir. Y en la palabra utilizan mucho esa frase. Y si ustedes ven toda la historia del rey David, dice que entraba y salía David hacia los filisteos y ganaba y todo, y el Señor le permitía que entrara y saliera, porque que entrara y saliera, ¿sí? O sea, ir y venir, poderse mover, poder hacer, poder vivir. Eso es lo que dice el Señor, que Él cuando cierra, no hay ninguno que abra, y que cuando Él abre, no hay ninguno que cierre. Entonces, si usted lleva su palabra y usted lo conoce, pues el Señor le va a mostrar cuáles son las puertas que usted tiene abiertas y cuáles son las puertas que usted tiene cerradas. Entonces usted va a poder entrar y salir, ¿cierto? Todo eso tiene que ver, ¿sí? Pero yo difícilmente voy a entender estas cosas si no conozco, por ejemplo, la historia. ¿Dónde más habla de que como puertas y en tus puertas voy a escribir? Pero ¿por qué tiene que ver la puerta? ¿Por qué? Entonces tengo que mandar a hacer el letrero en la puerta. Tendría que mandar a escribir toda la palabra de Dios en la puerta y para cumplir el mandamiento. No, eso es otra cosa espiritual. Y espiritual no quiere decir que sea algo como por allá, no sé, como algo fantasmagórico. Algo. No, no, espiritual es que las cosas en el espíritu afloren y se manifiesten en este cuerpo, en este mundo. Eso es lo que tiene que venir esa palabra a que se manifieste de adentro hacia afuera. De mi corazón que está cambiado, entonces se manifiesta hacia afuera, hacia la boca, ¿sí? Y dice que todo lo que del corazón, de lo que de la boca sale, pues del corazón viene. Entonces eso, edificarnos de adentro hacia afuera. No puede uno construir primero el techo sin los cimientos. Primero tiene que haber unas bases, después una estructura y después lo último es eso. Entonces eso es lo que el Señor nos enseña, que toda la construcción de esa casa en la que vivimos, sea nuestra casa familiar, no estoy hablando de la estructura física, lo que dice, por ejemplo, la casa de Israel se refiere a toda la descendencia de Israel, de él y de los de su casa, ¿sí? Eso es a lo que se refiere el Señor. Y pues difícilmente lo vamos a entender si vamos solo a este versículo, ¿cierto? Entonces, Mauricio. Dice, Señor, Señor Jesucristo los bendiga. Buenos días para todos. Quería compartir un poquito con respecto a lo que se está diciendo, pastor, complementar, porque efectivamente el Señor les dio unos mandamientos y tenían que escribirlo en los postes y efectivamente, como usted dice, todo eso era una sombra y figura también del que había de venir, ¿verdad? Entonces, ellos se quedaron con toda esa parte física, ¿no? Ellos se quedaron con todas esas tradiciones, haciendo las cosas material, viendo por vista, ¿cierto? Viendo lo físico y no lo espiritual. Por eso en el libro de Hebreos, la palabra de Dios nos aclara también, en el libro de Hebreos 8:10, si lo podemos leer. Sí, claro, mi hermano, por favor. Dice la palabra de Dios, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. ¿Ve? Porque, como dice usted, nosotros ya tenemos esos postes y todo eso, esa es la estructura del templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por lo cual todas esas cosas vienen a ser espirituales para nosotros, ¿verdad? Llega un momento en que ellos se quedaron con las filacterias, como la imagen que usted mostraba ahorita, escribiéndolas en la mente y en la frente de una manera física, pero para nosotros las cosas son espirituales, porque la palabra de Dios habla muy claramente que la palabra de Dios es espiritual, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor nos manda a nosotros ahora y nos aclara perfectamente que Él pondrá esas leyes, las pondrá en la mente y en el corazón de nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que conservarlas, escribirlas, guardarlas, meditarlas y aplicarlas. Es precisamente eso. Amén. Mi hermano, muchas gracias, mi pastor, por esa aclaración tan bonita, por esa participación. Muchas gracias, gloria al Señor. Amén. Miren, Gloria a Dios.
así como nos explica nuestro amado pastor Germán, tiene que ver, mire, ahí está la explicación, que él pondrá eso en el corazón y en la mente, de adentro hacia afuera, ¿cierto? De adentro hacia afuera, porque si este cuerpo ha de perecer, todas esas filacterias y todo eso que se pongan, todo eso, el churrusquito ese que se dejan los que practican el judaísmo, que el gorrito acá, que todo, eso va a perecer porque el cuerpo se va a descomponer. Eso no va a durar para siempre. Entonces lo que yo tengo que hacer es desde adentro, dice el Señor que lo pondrá en nuestros corazones. Eso es el nuevo pacto. Ya hemos recibido información sobre eso. Esto que hablaba nuestro amado pastor Germán está en Jeremías capítulo 31, que habla cuál es el nuevo pacto. Si a nosotros nos dijeron que el nuevo pacto era ya no cumplir la ley, ya no tener en cuenta el Antiguo Testamento, lo que los hombres dicen en el Antiguo Pacto, que no. Entonces, no, que hay un nuevo pacto que ya usted puede hacer lo que quiera y que es la gracia y que no hay problema y que el Señor va a perdonar los pecados pasados, presentes y futuros, que hablamos hace 8 días de eso. Dice perdonar los pecados pasados, ya no podemos seguir pecando como si nada, ¿sí? Porque ya el sacrificio se dio una sola vez y para siempre. Entonces tiene que venir de adentro. De adentro, el Señor lo dice que Él es el que lo hace, así como nos decía mi hermano Germán, nuestro pastor Germán. Dice, miren, aquí precisamente venía ese versículo en Jeremías 31. Vamos a Jeremías 31, capítulo 31, versículo 33. Y hoy creo que, si no estoy mal, Raulito, nuestro amado Raulito, nos puso una cita también, si no estoy mal, en un momento la busco. Sí, Jeremías. Creo que es 31 o 36. Sí, señor, esa es. Entonces, miren miren de lo que está hablando, miren la importancia de todo esto, ¿cierto? Miren lo que dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ese es el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, que era lo que nuestro amado Germancito hablaba ahora, de que eso fue ellos estaban citando esta información, ¿sí? Allá en el libro de Hebreos se está recordando eso que había sido dicho. ¿Cuál es el Nuevo Testamento? ¿Cuál es ese nuevo pacto? Y testamento en griego es la misma palabra, ¿sí? ¿Cuál es ese Nuevo Testamento? Que ya nos lo había explicado nuestro pastor Luis Alberto, ¿cierto? Dice, daré mi ley, ¿sí? ¿Qué dijo? No se apartará de ti, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Nunca se apartará. Entonces, ¿dónde? Que como señal en tus ojos, como señal en tu mano, como poste, como cimiento en tu casa, como todas estas cosas, ¿cierto? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esa es la diferencia entre querer cumplir la ley para ser salvos y conocer al Dios y amar a ese Dios que me manda a que yo haga y yo le obedezco porque yo lo amo y yo lo conozco, ¿cierto? Esa es la diferencia. Muchos se fueron a tratar de cumplir esas leyes, pero teniendo un corazón endurecido, ¿sí? Daré mi ley en su mente y la escribiré, escrita en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. Y si ve, cuando eso sucede, dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará, mire lo que sucede cuando eso pasa. Cuando esta primera parte sucede, que llega la ley y a nuestro corazón, quiere decir con amor, con todo. ¿Sí? Yo conozco al Señor y pues yo le creo y yo le obedezco en todo lo que Él me diga. Amo su ley, porque lo amo a Él. ¿Sí? Dice, y ellos me serán por pueblos, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. O sea que no va, entre los que creemos esto, entre los que sucede esto, nadie va a tener que decirle, mire, conozca al Señor. Este es el Señor, ¿sí? El Señor nuestro Dios, el Señor, no tendrás dioses ajenos, ¿sí? Porque Jesús es el Señor, porque el Señor es el Espíritu, ese mismo Señor único. Ya no nos va a tocar enseñarle al hermano eso porque ya todos lo vamos a saber, ¿sí?
dice el Señor. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. O sea, eso es un requisito indispensable para la salvación. Cuando el Señor cumple este Nuevo Testamento, eso es lo que sucede. Ahora, no estoy diciendo que este tema no se predique, no, por el contrario. Es el tema principal, el principal asunto de toda la palabra es ese, conocer al Señor Jesús. Y eso siempre tiene que ser predicado. Hay muchísima información, pues desde Génesis, Apocalipsis, ahí vamos a conocer al Señor. Ahí vamos a conocer. Sino que dice que va a llegar un tiempo que los que conozcan, ya no va a ninguno tener que enseñarle al otro, porque ya todos vamos a saber. Y de eso se trata, que cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Señor, nos deleitemos, pues ya todos conocemos, ya todos tenemos que conocer eso, que no hay otro Dios sino Él, ¿sí? Para otras personas que escuchan y no están convencidos de esto, es una molestia, porque eso es como una otra vez, porque no encuentran el sentido de que todo nos lleva a esa misma información. Todos los mandamientos, usted analice cada uno de los mandamientos y verá que nos va a llevar a que Jesús es el Señor. Todos los testimonios de los profetas nos va a llevar a que hay un solo Dios, que fue el que les dio todo la información y los levantó y los prosperó para que hicieran lo que Él les mandaba. Todo eso va a llegar, ¿cierto? Entonces dice que va a llegar un tiempo en la vida eterna, ¿cierto? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mi hermano Raulito, ¿me puede leer el 35 y el 36, por favor? Jeremías capítulo 31, versículos 35 y 36, para que continúe acá con este. Bueno, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre, Señor Jesucristo. Si faltar estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Amén. Eternamente, ¿cierto? Eternamente. Dice, mire, hay algo, todo esto que dice que, ¿qué es lo que quiere decir el Nuevo Testamento? Nuevo pacto. Sí, es eso. Sí, ya todos van a conocer, la ley estará metida, todos conoceremos, o sea, por medio de la ley vamos a conocer a este Dios maravilloso que dio la ley. ¿Sí? Y nos va a enseñar y nadie va a tener que contarle al otro porque ya todos vamos a saber y nos vamos a deleitar en esa información, vamos a hablar, no va a tener ninguno que enseñarle, ¿sí? Porque ya lo va a saber. No dice que no se hable del tema, no, sino que ninguno va a tener que enseñarle al otro porque ya todos vamos a saber. Y pues si esa es la información verdadera, pues nos vamos a deleitar en eso. Los entendidos comprenderán, ¿sí? Los entendidos brillarán como las estrellas, dice en el libro de Daniel, ¿sí? Entonces dice que esa ley que el Señor pone y que hace entender quién es Dios Todopoderoso, ¿sí? ¿Quién es ese Dios único? ¿Sí? Dice que si falta esa ley, mire esto bien importante, si faltaren estas leyes delante de mí, porque están diciendo que ya la ley no es necesaria y que no hay que cumplir la ley, que no hay que guardar el día de reposo del séptimo día, que no hay no hay necesidad de no tener imágenes, como dicen los católicos. Y pues esto es triste porque acá dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación. O sea, no habría ninguno salvo, porque ¿quiénes son los salvos? El pueblo del Señor, el pueblo de Israel, al cual hemos sido llamados para formar parte de ese olivo silvestre, de ese olivo natural, perdón, nosotros siendo ramas silvestres, ¿cierto? Entonces, si falta la ley, pues no va a haber salvos. Así dice el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. No va a haber salvos. Entonces, miren lo que dice en Isaías capítulo 59.
Para muchos aquellos que desafortunadamente, y digo desafortunadamente con tristeza, todavía no han comprendido este tesoro tan grande, esta revelación tan grande que quiere decir que Jesús es el Señor, ¿cierto? Dice Isaías capítulo 59, versículo 21. ¿Cuál es el pacto? Aquí aclara el Señor cuál es el pacto con ellos, ¿sí? El Señor nos está confirmando cuál es ese pacto y lo confirma muchas veces más. Aquí acabamos de leer, nuestro amado Germán lo leyó allá en Hebreos, que está recordando esto de acá de Jeremías y lo recuerda literalmente dice lo que está escrito en Jeremías, allá en el libro de Hebreos, ¿sí? Que se cumpla eso, que ese va a ser el pacto. Lo leímos en Jeremías, que lo dice, y ampliamos, y dice que si faltan estas leyes, pues faltará también la descendencia de Israel. Y el Señor dice que su nación que va a ser salva es Israel. La Israel de Dios, no la Israel del mundo, no esta que está aquí actualmente, el estado de Israel geográfico, porque eso es otra cosa muy diferente, ¿sí? Dice el Señor en Isaías 59, 21, dice, y este será mi pacto con ellos. Ahí está hablando de ese pacto, del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ¿sí? Este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti, ¿sí ve? Vamos conociendo más cosas, que eso es una señal de ese nuevo pacto, el Espíritu de Él. O sea, y como Dios es Espíritu, ¿sí? Dice, Dios es Espíritu, dice por allá en Juan 4, dice el Señor Jesús hablando con la samaritana. Dios es Espíritu, y cuando dice que el Espíritu mío, la presencia del Señor viene a nosotros. Dios mismo viene a morar en nosotros. Por eso es que decimos que si Cristo mora en vosotros, ¿sí? El Espíritu de Dios, cuando dice que Cristo mora en vosotros, es el mismo Espíritu, es uno solo. No tenemos varios espíritus, ¿sí? Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. ¿Se acuerda? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Porque el Señor puso esas palabras en su boca. ¿Sí ve cómo se complementa todo? ¿Sí? Y mis palabras que puse, el mismo Dios Todopoderoso, puso esas palabras en nuestra boca, ¿cierto? No faltarán de tu boca, ¿sí? Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor desde ahora y para siempre. ¿Sí ven? La importancia de medir qué es lo que está saliendo de nuestra boca, qué es lo que estamos hablando. Vuelve a lo mismo, a cumplir el mandamiento de no mentir, no levantar falso testimonio, eso de que la recochita de hablar y hacerle el arreglito al hermano para exagerarle la cosa, para reírnos un ratico, pues el Señor dice, no, es mis palabras las que no tienen que faltar, que eso sea nuestro deleite, no no la forma del mundo, no, ¿sí? Ni de la boca de tus hijos, desde ahora y para siempre, las palabras que Él puso en nuestra boca. ¿Sí? Que eso sea un objetivo, un anhelo de nosotros. Eso uno no lo puede hacer solo. El Señor mismo, ¿sí? Que yo esté meditando en su palabra, ¿sí? De día y de noche, ¿se acuerdan allá en Josué 1:8 que decía, de día y de noche meditarás en él? Eso es constante, que uno esté pensando, oiga, venga, ¿y entonces qué pasó con Josué luego? Porque eso es resultado de que el Señor ha puesto esas palabras en mi boca, que ya son un tesoro. Yo quiero aprender más. ¿Por qué? Porque eso es lo que se viene. Si yo no conozco qué es lo que se viene, entonces ¿cómo voy a anhelar eso? ¿Cómo voy a anhelar la vida eterna si ni siquiera sé qué es la vida eterna? Todavía vuelven y nos presentan la caricatura ya con una persona con una aureola ya vestida con una sábana blanca tocando arpita en las nubes. No, eso no tiene nada que ver con lo que dice el Señor. Eso es una caricatura al fin y al cabo, ¿cierto? No es la verdad, es otra cosa, ¿cierto? Si uno no conoce esa vida eterna, pues ¿cómo la va a anhelar? Pues uno anhela las cosas que acá, pues las cosas cómodas de este mundo, enriquecerse un poquito más, tener más comodidades, tener la seguridad en este mundo sabiendo que esto va a acabar.
Entonces deja de estar nuestra mente y nuestro corazón puesto allá, que allá es donde tengo que llegar, allá todo tiene que disponerse para allá, y pues voy a estar pensando en las cosas de acá, ¿sí? Entonces cuando no haya para pagar el recibo, entonces va a ser un problema, porque uno dice, un problema. Cuando el Señor dice, no, por nada estáis afanosos, que hay que pagar, claro que hay que pagarlo, pero yo no voy a poder hacer nada si no es la voluntad. Nada pasa sin la voluntad del Señor. ¿Habrá alguien que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice que estemos tranquilos. La diligencia debe estar siempre presente. Uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer, pero estar tranquilo, porque yo no logro las cosas. El Señor es el que las hace, ¿sí? Entonces uno está tranquilo, tenga o no tenga trabajo, tenga abundancia o tenga escasez, tenga con qué comer o no tenga con qué comer, que yo esté tranquilo, porque mi mirada está allá. Esto es algo pasajero. No, pues que ya llevo como un año enfermo, y no, es que miren los ejemplos, mire a Lázaro. Lázaro se murió y no se alentó, ¿sí? Miren el ejemplo de Pablo, que siempre damos esos ejemplos porque siempre hay que recordar que es que uno a veces piensa que las penas de uno y las cosas difíciles por las que uno pasa son la tapa, y que esos, yo llevo como un año sin trabajo. ¿Qué hacemos? Pues no está vivo, no está diciendo, no está hablando, está caminando, todavía puede. Hay gente que no puede caminar, incluso no pueden ni trabajar, no tienen la esperanza de que van a volver a trabajar porque no pueden hacerlo. Nosotros estamos vivos, a nosotros el Señor nos mandó a hablar de su palabra, que ese sea el centro, la vida eterna, hablar de todas esas cosas para que eso, pues el tiempo se va a pasar y estas cosas van a quedar en nada, van a ser desechas. Entonces yo voy a estar en lo que tengo que estar. De día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley, ¿sí? Dice, mire, por ejemplo, cuando vamos a dirigir algo, llámese padre de familia, llámese profesor, llámese en su trabajo, alguna cosa que tengamos que dirigir, llámese nosotros los pastores, ¿sí? Ahí está cada una de las recomendaciones, cuando sea, llámese una persona que va a ser alcalde, presidente, rey, lo que sea. Vamos a Deuteronomio capítulo 17. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder ser un buen líder, digámoslo así? Porque en otro tiempo decían, no, es que tenemos que ser líderes en el mundo y los que lideran son los que salen adelante. ¿Qué dice el Señor para ser un líder conforme a lo que Él dice? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Nos vaya bien, no estoy hablando porque la gente siempre que dice bienestar, prosperidad, el signo del dólar, ¿sí? El signo del pesos. Siempre viene eso a la cabeza, dinero, dinero, dinero. Para que me vaya bien, tengo que tener dinero. Entonces voy a trabajar para lograr dinero, porque el dinero es la forma. No, para que te vaya bien, para que yo no sea engañado, para que vaya por el camino recto, para que cuando me vengan a atacar no tengan ningún comprobante de que yo hice algo malo, porque van a hablar y van a tener que mentir, porque pues yo no he hecho nada más, yo no he agredido a nadie de una mala forma, sencillamente estoy hablando la verdad y estoy tranquilo. Vengan problemas, enfermedades, situaciones, que la cárcel, que cualquier cosa, yo estoy tranquilo porque el que me pone aquí en estas situaciones es el Señor mismo. ¿Sí? Él nos mete en las pruebas, es necesario que estas cosas pasen. ¿Sí? Deuteronomio 17:18, ¿alguien me lee, por favor? Amén. 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 ¿Con quién hablo? Uy, ahora sí hay voluntarios. Que gloria a Dios que hay más voluntarios. Pastor, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Ginette. Mi hermana Ginette Arcila. Sí, pastor. Mi hermana, por favor. 17, ¿qué, pastor? Deuteronomio capítulo 17, versículos del 18 al 20. 18. Palabra del Señor Jesús de Nazaret. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer
al Señor Jesús de Nazaret, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. El Señor Jesús me la bendiga. Amén. Mire, estas son las recomendaciones para alguien que dirige. Para alguien que dirige. Aquí en este caso está hablando de cuando se siente un rey en el trono de Israel, pues que los reyes, él es el que pone y quita reyes. Dice qué era lo que tenía que hacer. Y ahí mire la importancia de la información, ¿sí? Dice, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original. Por eso es tan importante escudriñar y no casarme con la versión Reina Valera 1960, porque es que esa es la única, es la mejor, porque es que la que usamos y esa. No, porque es que esta no es la original. Entonces, el Señor nos va dando recursos, para ir buscando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Él es el que nos da el discernimiento para eso, ¿cierto? Mira, ahí lo dice, ¿sí? Entonces, escribirá una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo, ¿sí? Y mire la importancia de lo que dice. Leerá en él todos los días de su vida. Entonces, pues hay muchos que dicen, sí, voy a hacer mis devocionales, entonces voy a leer. Entonces le llegan al celular devocional, entonces sale un versículo, 4 líneas de un versículo de la palabra de Dios y como unos 80 líneas de las consideraciones que hace un pastor o la persona que hace el devocional. Pues ya hice mis devocionales, ya cumplí con esto que dice que todos los días. No, es leer la palabra de Dios, no la interpretación de los hombres. Por eso esos devocionales, tengan cuidado con eso. Son interpretaciones personales. Hacen lo mismo que hizo Satanás cuando intentó tentar al Señor. ¿Qué le dijo? Un pedacito de la palabra y le puso la interpretación, ¿cierto? Y el Señor le dice, no es así. Esa es la verdadera guerra espiritual, cuando tumbamos esos argumentos que van en contra del conocimiento del Señor Jesús, de que Él es el verdadero Dios y Salvador, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, lo que debemos hacer. Leerá en él todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque es agradable, es deleite, es gusto. Yo me deleito en eso, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues, pero ¿para qué leer todos los días? ¿Sí? Para que aprenda a temer al Señor su Dios. ¿Para qué? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Y ve, y estaba diciendo que era un rey, que está hablando de un rey. Dice que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, o sea, que se considerara como igual a todos los demás, aún siendo el rey, ¿sí? Dice, no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento. ¿Sí ve? ¿A dónde nos lleva? Al mandamiento de Dios que resume todo, ¿sí? No se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha. Eso quiere decir, ¿sí? A fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel, ¿cierto? Mire, aquí en Deuteronomio, vamos aquí al capítulo 11, ahí atrásito en el capítulo 11, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que guardar? ¿Solo las leyes? No, pero es que en las leyes está condensado todo. La ley de los 10 mandamientos. Esa es la ley. Miremos, no, que es que son 613 normas. Bueno, yo sinceramente no las he contado, pero todo está condensado acá en estos mandamientos. Entonces, mire, para que no haya duda, acá en Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 dice, ¿sí? Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 dice, amarás, pues, esto se trata de amor a Dios, al Señor Jesús, al que nos creó. Al amarlo, la cosa cambia, su vida tiene que cambiar.
Amarás pues al Señor tu Dios, al Señor Jesús tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, ¿sí? Todos los días. Entonces, guardarás. El Señor decía, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué dicen que el que me ama guarda mis mandamientos? ¿Sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Amarás, pues, mira, ahí está hablando de dónde el Señor Jesús estaba diciendo eso, que Él no dijo nada que no estuviera escrito ya, ¿cierto? Amarás, pues, a Jesús tu Dios y guardarás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos todos los días, no solo los sábados, no solo el séptimo día, ¿sí? ¿Y para qué? Ahí en Deuteronomio 31, ahí adelantico, ¿para qué? ¿Para qué? Ya hemos visto más o menos para qué, ¿cierto? Pero acá nos dice el Señor y nos explica, porque es que eso lo dice muchas veces. Eso no es que solo lo diga en unos determinados versículos, no, eso lo vive constantemente porque todo está en torno a esto, a cumplir el mandamiento del Señor. Ahí se condensa toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Deuteronomio capítulo 31, versículo del 11 al 13. ¿Sí? Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor Jesús tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Sí ves por qué? ¿Sí ve por qué la importancia de que el mensaje se dé es leyendo la palabra del Señor? Alguna vez vino alguien de otra congregación y dijo, no, pero es que aquí se ponen a leer muchas cosas de la Biblia. Eso es, en la congregación donde yo estaba era pues un versículo y sobre eso el pastor meditaba todo el resto del servicio. Entonces uno dice, pero bueno, a ver, serían entonces palabras de hombres, ¿sí? Porque ese versículo tendría que ser explicado con otro versículo y más pasajes de la Biblia, más contexto. La suma de tu palabra es la verdad, ¿cierto? Entonces, leerás esta ley delante de todo Israel. Cuando se congreguen, ¿qué es lo que vamos a leer? Pues la ley, los mandamientos, toda la palabra de Dios, ¿sí? Toda la palabra, ¿sí? Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan. Esto es para aprender, oír y aprender. Eso nos tiene que traer la enseñanza. ¿Qué es lo que vamos a aprender? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Guardarás el día séptimo, 6 días trabajarás, más el séptimo, el reposo es de tu Señor. Todas esas cosas. No levantarás falso testimonio a tu hermano, ¿sí? No dirá, no mienta, no adultere. Todas estas cosas eso es lo que manda el Señor, ¿cierto? Para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Sí ven? ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿En cuántos pasajes no está lo mismo? Cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. A nosotros nos dijeron, no, que solo desde acá es de Mateo. Que no, que lo demás pues era información, pero pues eso ya no tiene vigencia. Y pues en la misma palabra está diciendo que hay que cumplir todo lo que dice el Señor. Cumplir todo, ¿sí? Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor nuestro Dios, al Señor vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella, ¿sí? ¿Se acuerda que decía el Salmo 1:1? Sí, son cositas bonitas, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que transgreden, los que transgredíamos, la ley del Señor, porque el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Bienaventurado el varón que está apartado de esas cosas, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, o sea, no estoy transgrediendo la ley, no estoy haciendo lo malo, no estoy siendo pecador, sino que en la ley del Señor está su delicia.
En la ley del Señor está mi delicia, en obedecer la ley. Y en su ley medita de día y de noche, ¿sí? De su boca, no se aparte de su boca, medita de día y de noche. Estoy pensando porque estoy llenando mi cabeza y mi corazón de la palabra, ¿sí? Leerá todos los días de su vida. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo el Señor es perfecto? De todos esos mensajes son bonitos, son hermosos, son muy bien diseñados. Todo lleva a que nos da vida y luz, a que nos lumbrera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque me quita eso y me da la luz, que es el Señor Jesús, ¿sí? El mismo Dios, porque el Señor el Señor es mi Dios y mi salvación, dicen los salmos, y el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. O sea, yo soy esa luz que están diciendo allá en los salmos, ¿sí? Allá dice que el Señor, al que en la traducción decía Jehová, es mi luz y mi salvación, ¿sí? El Señor está diciendo, yo soy la luz del mundo, y la luz del mundo vino, ¿sí? La luz que alumbra a todo hombre vino, pero los hombres, a los suyos vino y no lo escucharon. Nosotros estamos escuchando, ¿sí? Entonces, es bonito mirar que toda la palabra está basada en cumplir el mandamiento del Señor, en cumplir toda la palabra, en cumplir toda su ley, en cumplir todos sus estatutos. Eso no lo pueden hacer, nadie lo puede hacer sin conocer al Dios grandísimo, porque si fallan en uno solo, pues si van a justificarse por haber cumplido la ley, pues ninguno la ha cumplido, ninguno se puede justificar porque fue perfecto y que, mejor dicho, ninguno, ¿sí? Porque cuando todos pecaron, ¿sí? Todos éramos pecadores, ahora el Señor nos ha redimido, estamos redimidos, limpiados, lavados, nuevas criaturas, ¿sí? Ya no podemos seguir pecando, ¿sí? Entonces, ¿qué es pecar? Transgredir el mandamiento del Señor, ¿cierto? Mire, algo bien bonito, y les dejo de tarea, les leo este último de... el salmo, miren, el salmo más largo que hay, en toda la mitad de su Biblia, está el Salmo 119. ¿Quién ha leído el Salmo 119 completo? Uno ve ese salmo larguísimo, a veces, uy, no, pues sí, larguísimo. No, a mí me gustan los de 4 parrafitos, ¿sí? Pero eso es toda esa información, por eso dice el Señor, léanlo todos. Bueno, ya pasamos de las 8, pero me parece muy bonito que se lean ese salmo, léanlo completo, que miren, voy a leer así una partecita, y ojalá los lean ustedes completo, Dios quiera que los lea, que pongan sus corazones en leerlo completo, porque es hermoso. ¿Y de qué está hablando? Si no hubiese que cumplir la ley, si no tuviéramos que cumplir la ley, pues sencillamente este salmo tendría que salir de la palabra, ¿sí? Si los mandamientos que le dio el Señor a Moisés no estuvieran vigentes y no fueran vigentes por siempre, así como lo dice su palabra, pues tendríamos que quitar casi toda la palabra. Incluso tendríamos que quitar también Mateo, el capítulo 5, donde el Señor dice que él no vino acá a infringir la ley, sino a cumplirla, ¿cierto? Y a explicar cada partecita de por qué había que cumplir la ley y qué era lo que decían los hombres y qué es lo que en realidad dice la palabra, ¿cierto? Mire el Salmo 119 que dice, desde el 1. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son esos perfectos de camino? Los que andan en la ley del Señor. ¿Cuál es la ley del Señor? La que le dio a Moisés y la que siguió explicando toda la palabra. Su palabra, la ley del Señor. Esa es su palabra, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 2? Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Todo lo que le pasó a los profetas, todo lo que le pasó a Moisés, esos son los testimonios del Señor. Sí, guardamos eso que el Señor mandó, ¿cierto? Con todo el corazón le buscan, porque lo que sale por la boca del corazón sale. 119:3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Sí? ¿Cuánto llevamos ahí? ¿Cuántas veces lo ha repetido? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Sí ven? El ordenar mi vida y mis caminos es el guardar correctamente los estatutos del Señor. Entonces, no sería yo avergonzado
cuando entendiese a todos tus mandamientos. O sea, entenderlo, saber por qué el Señor los manda, cómo me beneficia, cómo se debe cumplir, no de la forma en que me enseñaron las tradiciones de los hombres, sino cómo es la forma correcta. Cuando dice que sean muy guardados tus mandamientos, entonces, 119:6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. ¿De qué hemos hablado hasta ahora? De obedecer lo que el Señor dice, todos los mandamientos del Señor, de cumplirlos todos los días de su vida, que nos aparten de mi boca ese libro de la ley, los mandamientos, ¿cierto? ¿Dónde íbamos? En el 7, cuando aprendiere tus justos juicios. 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, ¿sí? 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes despiarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Entonces todo lo que dice el Señor, eso es lo que debo guardar para no pecar contra él, ¿sí? Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, o sea, lo que está escrito en la palabra, me he gozado más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra, de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Vivir significa guardar la palabra del Señor y eso es bueno. Haz bien a tu siervo. ¿Para qué? Para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y si ustedes siguen leyendo ahí hay harto para leer. Y es hermosísimo porque siempre nos va a llevar a lo mismo, a cumplir los mandamientos. ¿Y qué dice el mandamiento? Que hay un solo Dios, que no me haga imágenes ni de él, que cumpla todas sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios. Sí, todo eso que el Señor dice nos lleva a que todo eso se condensa en los mandamientos del Señor, que me dicen que el Señor Jesús es el único Dios verdadero y que no me haga imágenes de él, que no adore a nadie más, que no honre figuras, que todas estas cosas están contenidas ahí y en toda la palabra para entenderla. Entonces, la maravilla de la misericordia del Señor es grandísima cuando trae a nosotros esto que nos corrige, porque el Señor a quien ama disciplina y nos ha disciplinado con quitar de nosotros toda esta cantidad de doctrinas de hombres que nos llevaban a una religión. Entonces, por ejemplo, hay unas personas que dicen que cumplen, que su día, por ejemplo, si no estoy mal, son los adventistas del séptimo día, ¿sí? Entonces cumplen el séptimo día, pero ¿qué pasa con lo otro? No, es más importante cumplir el mandamiento de guardar el séptimo día para no trabajar. ¿Y cómo lo cumplen? De 12 de la noche a 12 de la noche. Pero el Señor dice otra cosa. Si ven que es importante que Él nos explique cada cosa, entonces yo no me puedo llamar adventista del séptimo día porque ¿qué pasa con los otros? Entonces tendría que llamarme también no mentiroso. También, no, todo esto es la palabra. Yo no puedo tomar una denominación que dieron los hombres cuando no está en la palabra. Por eso es que tenemos que alejarnos de las religiones, entender que así como ellos, nosotros también estábamos engañados perteneciendo a religiones, a denominaciones. El Señor no vino a darnos ninguna denominación, hijos de Dios. Entonces, iglesia de los hijos de Dios. Entonces, no, o sea, estos son hijos de diosistas. Entonces, ahí vienen los problemas cuando comenzamos a agregar. Por ejemplo, el Señor es tan específico, no le agregue, no le quite. No, en la suma de su palabra usted va a encontrar la verdad. La suma de todo esto que estamos haciendo, este ejercicio de mirar en todas partes qué dice sobre los diferentes temas del Señor. Eso, ahí está la verdad. Eso lo dice acá en el Salmo 119 más adelantico. Entonces, mis hermanos, la Biblia, la palabra del Señor hay que leerla toda, ¿sí?
digámosle, pidámosle al Señor que nos dé amor por su palabra, que nos dé anhelo de aprender. ¿Sí? Así como cuando usted está en un trabajo que le gusta mucho y que usted quiere aprender más para ascender, para tener mejores beneficios, pero si el que da los mayores beneficios es el dueño de todas las cosas. Entonces, ahí es donde, en ese trabajo que él me pone a mí, que es hablar de eso. Qué delicia, pues hablar de algo que a mí me gusta. Sí, pero si me es gravoso, si es aburrido, si todavía me duermo, si todavía no me llama la atención, pues entonces el Señor es el único que nos puede salvar de eso. Pidámosle con todo el corazón, Señor, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero que tú endereces mi camino. Sí, como dice por acá lo que acabamos de leer, que el joven, ¿cómo era que decía? Sí, bueno, por acá decía algo así como: ¿con qué enderezará el joven su camino? Con cumplir tu... Mi hermanito. Amén. El 9. El 9, ¿cierto? 119. Exacto, el 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, eso es lo que debemos siempre tener en cuenta, que es un regalo, es un presente para vivir por una eternidad con el Señor, donde ya no vamos a tener que preocuparnos de nada más, sino de disfrutar de ese regalo que Él nos da, que es la vida eterna. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos.